La palabra de Dios es semilla, mi corazón es buena tierra. Recibo la palabra, la pongo por obra y seguiré dando frutos. Amén. Gloria a Dios. Segunda de Corintios capítulo 4, verso 13 dice: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. La palabra de Dios dice que teniendo el mismo espíritu de fe, conforme, o sea, de acuerdo a lo que vemos en la palabra. Dice, creí, por lo cual hablé. Nosotros también. Decir conmigo, nosotros también. APJ, nosotros también. Creemos, por lo cual también hablamos. O sea, conforme a lo que vemos, en este caso en la palabra, creemos. Y conforme a lo que creemos, hablamos. Y al hablar, alimentamos la fe. Ahora, si vemos otra cosa, alimentaremos la duda. Por eso sigue diciendo Corintios 4, 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Gloria a Dios. Vemos de dos maneras, podríamos decir. Vemos con los ojos físicos y vemos también con la imaginación. O sea, hay cosas que vemos, obviamente todas las cosas naturales las vemos a través de nuestros ojos. Pero ¿cuántas veces vemos en nuestra mente cosas que eso también afecta en nuestra vida? Les doy un ejemplo. Vemos con la imaginación, por ejemplo, hay una historia en la palabra de un hombre llamado Naamán, que era leproso. Su sierva le dijo que en Samaria había un profeta que podía sanarlo. Entonces Naamán imagina la escena que iba a suceder. Él era un general y estaba acostumbrado a dar órdenes y que se haga todo lo que él decía. Entonces él imaginó en su mente y lo vio en su mente, llegar hasta Samaria y que Eliseo salga y ore por él poniendo su mano. Él ni siquiera pensaba bajarse del caballo y luego sanarse y volver a su palacio. Sin embargo, la Biblia dice que cuando él llega a Samaria, Eliseo ni siquiera salió a recibirlo, mandó a su siervo. Y el siervo sale con una orden absurda diciéndole a Naamán el general: anda al Jordán, sumergirte 7 veces y entonces serás sano. Y Naamán se enojó. ¿Por qué se enojó? Porque él había visto en su imaginación lo que iba a suceder. Y vino con una expectativa pensando que las cosas iban a salir como él imaginó o como él vio en su mente. Y no sucedió así. Si usted sigue leyendo la historia, bueno, sus siervos lo convencen y él finalmente va al Jordán y es sanado. Y obviamente luego cambió su actitud porque cuando él vuelve agradecido. Ahora que yo quiero simplemente señalar un ejemplo en la palabra de cómo uno puede ver no solamente con los ojos físicos, sino también ver con la imaginación. Otra historia que podríamos mencionar es la bien conocida historia de David y Goliat, ¿no? Nosotros conocemos la historia, sabemos cómo termina, pero obviamente cuando se está desarrollando esa batalla, ¿no? Nadie sabía el final. Entonces lo que veía Goliat era que él era grandote, invencible, y él imaginaba que nadie podría contra él. Por eso desafió al pueblo de Israel. Lo que veía Saúl, el rey de Israel, era que evidentemente el enemigo era muy grande y aparentemente invencible. Lo que veían todos los soldados, que dice que se escondían cada vez que salía Goliat, era justamente eso, alguien invencible. Pero allí aparece David. Y David decide enfrentar al gigante Goliat, porque él veía justamente lo que no se ve con los ojos físicos. Él veía con su imaginación, ¿sí?, que delante de él había un gigante, pero sobre él, sobre David, estaba la presencia misma de Dios, el Jehová Dios de los ejércitos. Por lo tanto, él salió a luchar contra el gigante convencido de que la victoria era segura, porque él veía lo que dice la palabra, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. David sabía que este gigante, por más que Saúl le dijo, es invencible, es hombre de guerra, es un guerrero desde su juventud, sabía que esa persona era una persona más pasajera, pero el Dios de David y el Dios tuyo y el Dios mío es un Dios eterno. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, amén. Entonces, la palabra de Dios nos aconseja que veamos
con nuestros ojos espirituales y veamos a través de la palabra, como decía el primer versículo, conforme a lo que está escrito, creí, por lo tanto hablé. Cuando leemos la palabra debemos comenzar a ejercitar nuestra visión espiritual para ver lo eterno y no solamente lo pasajero. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy? Estamos viendo enfermedades, estamos viendo crisis, ¿no? Entonces eso es lo que se ve. Pero ¿qué es lo que no se ve? No está visible a nuestros ojos físicos lo que dice la palabra. Y ahí es donde tenemos que aferrarnos a la palabra. Si hay una enfermedad, tenemos que aferrarnos no a la enfermedad, sino a la palabra. Si yo me aferro a la enfermedad, yo estoy mirando detenidamente la enfermedad y la enfermedad cada vez va a cobrar más fuerza en mi imaginación y eso va a afectar a mi cuerpo. Pero si veo en la palabra, dice la palabra que Jesús llevó nuestras enfermedades en la cruz y por sus llagas fuimos curados. ¿Qué es lo que estamos viendo? Un diagnóstico. No estoy diciendo que no consultemos a los médicos, que no vayamos a un médico, pero no se quede con la palabra del médico como última palabra. La palabra de Dios está sobre la medicina, sobre todo diagnóstico, y tenemos testimonios innumerables de cómo Dios revirtió diagnósticos. Pero si yo solamente miro lo que ven mis ojos, veré un diagnóstico, consultaré en internet, investigaré la enfermedad y eso va a hacer que yo vea, no solamente con mis ojos físicos, sino también con mi mente vea que la situación es imposible. Pero cuando miramos la palabra, siempre en la palabra nos dice que Dios está sobre todas las cosas. Sobre todo nombre, que es el nombre de la palabra, está el nombre del Señor. ¿Qué es lo que estamos viendo? Problemas económicos, crisis, escasez. Vuelvo a lo que dice la palabra. El Señor dice que Él está con nosotros y no nos va a dejar ni nos va a desamparar. Diga conmigo, creo que Dios está conmigo. Vamos, dígalo. Creo que Dios está conmigo y su Espíritu vive dentro de mí. Siga diciendo, no concentraré mi vista en la dificultad que está delante. Miraré al que está conmigo, quien venció al enemigo para siempre y me dio la victoria en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Ponga su vista en las cosas no temporales, sino en las cosas eternas. La palabra de Dios, las promesas de Dios. Gloria a Dios. Hay otro ejemplo conocido en la palabra. En una ocasión, todo un ejército, no 2 o 3 soldados, todo un ejército fue a apresar a 2 personas. Se trataba de Eliseo y de su siervo. Y estaban allí los dos acampando, y dice la palabra que fue todo un ejército de los sirios y rodeó el campamento donde estaba Eliseo y su siervo. Y obviamente las intenciones eran apresarlos y después destruirlos. Sin embargo, dice la palabra que el siervo de Eliseo se levanta en la mañana y cuando se asoma, saliendo de su tienda y ve todo el ejército rodeándolos, él dijo, estamos perdidos. Estamos perdidos porque no hay escapatoria, no había forma de escapar de esa situación. Sin embargo, luego dice la palabra que Eliseo sale y cuando ve el ejército, él veía lo que su siervo no veía. Por lo tanto, él dice que puso su mano sobre el siervo y le dijo a Dios, Señor, abre sus ojos para que vean. Abre estos ojos para que vean. ¿Qué es lo que pedía Eliseo que vea a su siervo? Que vea lo que no se puede ver con los ojos físicos, lo eterno. Detrás de ese ejército tan grande que parecía invencible, había otro ejército mucho más grande. Dice la Biblia que cuando este siervo abrió sus ojos espirituales, vio que detrás del ejército de los sirios había carros de fuego, gente de a caballo, ejércitos celestiales que estaban rodeándolos, que eran mucho más. Y lo que dijo Eliseo en aquella ocasión fue, muéstrale, Señor, que más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Yo creo que Eliseo no lo vio en visión, pero él sabía que Dios estaba con él. Entonces, en esa ocasión, Eliseo dijo, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Eso pasó en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto. Pero miren lo que dice Pablo. Pablo dice, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y eso es para hoy, eso es para usted y para mí. No importa la dificultad o el problema, abra sus ojos espirituales, ve a través de la palabra que Dios está con nosotros y dice la palabra, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Gloria a Dios, gloria a Dios. Pablo dice en 2 Corintios capítulo 4, verso 17, que cualquier tribulación o cualquier problema o dificultad, dice, es leve y temporal, o sea que es pasajero y no es tan grande, no es tan importante. Dice 2 Corintios 4, 17, porque esta leve tribulación momentánea,
Miren cómo describe él a los problemas. Leve, tribulación, momentáneo. Produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. O sea que Pablo está diciendo, cualquiera sea la tribulación, es leve y pasajera comparado con la gloria de Dios que es eterna. Amén. Gloria a Dios. Esa gloria de Dios, no estamos hablando de solamente la gloria de Dios que tiene el cielo. Esa gloria de Dios está en nosotros porque Él depositó en nosotros su Espíritu Santo. Entonces, cada vez que usted tenga un problema, o si ahora mismo está pasando un problema, una dificultad, compare ese problema con lo que usted tiene, que es el Espíritu Santo, el mismo que levantó a Cristo entre los muertos, dice la palabra. Y entonces usted verá que ese problema es leve, es pasajero y nunca será eterno como la presencia de Dios que vive en usted. Mire lo que eran las leves tribulaciones de Pablo. Pablo dice leves tribulaciones pasajeras. Y en 2 Corintios 11, 24 al 28, Pablo describe algunas de las leves tribulaciones que él pasó. Piense si alguna vez pasó usted algo parecido. Dice, 5 veces las autoridades judías me han dado 39 azotes con un látigo. O sea, 5 veces fue azotado con 39 azotes. 3 veces las autoridades romanas me han golpeado con varas. Una vez me tiraron piedras. En 3 ocasiones se hundió el barco en que yo viajaba. Una vez pasé una noche y un día en alta mar, hasta que me rescataron. He viajado mucho, he cruzado ríos arriesgando mi vida, he estado a punto de ser asaltado, me he visto en peligro entre la gente de mi pueblo y entre los extranjeros, en la ciudad, en el campo, en el mar, entre falsos hermanos de la iglesia. He trabajado mucho, he tenido dificultades, muchas noches he pasado sin dormir y he sufrido hambre y sed. Por falta de ropa he pasado frío, por si fuera poco, nunca dejo de preocuparme por todas las iglesias. Estas eran las leves tribulaciones momentáneas que tenía el apóstol Pablo. O sea que él sufrió muchísimo, pero comparado con la gloria de Dios, comparado con lo eterno, comparado con lo que él tenía dentro suyo, que usted y yo también lo tenemos, que es el Espíritu Santo, él podía decir también, tengo un tesoro en este vaso de barro. Gloria a Dios. Leve tribulación momentánea. ¿Qué tribulación estás pasando en este momento? Una enfermedad no es permanente. Pensá que esa enfermedad es leve y es momentánea. Tenés una crisis económica, velo de esta manera. Comparado con lo que Dios ha puesto en ti, esa tribulación es pasajera, es leve, es temporal. Pero la gloria, lo que no se ve, pero lo tenemos, que es la palabra, la presencia de Dios, eso es eterno. Gloria a Dios, gloria a Dios. Manteniendo nuestra mirada en la palabra de Dios, manteniendo nuestra mirada en la palabra de Dios, van a pasar 2 cosas. Vamos a estar entrenados para ver lo que no se ve, o sea, ver lo invisible, ver lo espiritual. La única manera de tener una visión que nos permita ver lo eterno y ver desde lo eterno las cosas temporales. Y de esa manera entonces no hay comparación, lo temporal es pasajero, pero lo eterno no termina nunca. Entonces la manera de ver lo eterno o ver lo espiritual es entrenarnos en la palabra de Dios cada día. Y si usted se entrena como lo está haciendo, pero yo le animo a que siga haciéndolo, lee la palabra cada día, entonces usted va a estar entrenado para 2 cosas: ver la gloria de Dios que es eterna, o sea que siempre va a estar consciente de la presencia de Dios que habita en usted, y segundo, va a ver que la tribulación, la enfermedad, la crisis económica, el problema familiar, lo que fuera, es temporal y es pasajero. Usted va a tener esa visión, de saber como Pablo, leve tribulación pasajera, pero la gloria de Dios es eterna. ¿Cuánto dicen amén? Gloria a Dios. 2 Corintios capítulo 4, verso 13, lo volvemos a leer, lo leímos al principio, dice, teniendo un mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Teniendo el mismo espíritu de fe. ¿Cuál es el espíritu que usted tiene? Y tengo yo, el Espíritu Santo. Pablo podía decir, el Espíritu Santo está en mí. Pero el Espíritu Santo que estaba en Pablo, el Espíritu Santo que estaba en Jesús, el Espíritu Santo que habitó en los apóstoles, el Espíritu Santo que habita en esos hombres de fe que uno tal vez admira.
porque dice qué tremenda unción hay en tal o cual persona. Ese mismo Espíritu Santo está en vos y está en mí, teniendo el mismo espíritu de fe, dice la palabra. Todos los salvados tenemos el mismo espíritu, el Espíritu Santo. Y dice, conforme a lo que está escrito. O sea, es importante conformarnos, o sea, tomar forma o ponernos de acuerdo con la palabra. Ese Espíritu Santo, si lo escuchás todos los días, Él te va a llevar a conformarte a la palabra. Dice, conforme a la palabra, conforme a lo que está escrito, no conforme a lo que sentimos, no conforme a lo que ven estos ojos físicos. Siempre, aunque vemos situaciones, aunque vemos dificultades, siempre tenemos que acomodarnos a la palabra para que nuestro espíritu vea lo que no se puede ver, lo invisible, pero lo real y lo eterno. Dice, conforme a la palabra, conforme a lo que está escrito, creí. Eso lo decía Pablo. Y hablé, es lo que decía Pablo, ¿no? Por estar creyendo en la palabra, él decía, cualquier tribulación es leve, es temporal y pasajera. Pero dice también, nosotros también, y ahí está la palabra para nosotros. APJ es para hoy, para nosotros en este día. Nosotros también, decía una vez más conmigo, nosotros también. Creemos, por lo cual también hablamos. ¿Qué es lo que creemos? Creemos lo que vemos en la palabra. Creemos en lo que vemos en la palabra, que es más seguro y permanente y eterno que todo lo que podamos ver en esta tierra, que es pasajero, que es leve y que es momentáneo. Cualquier tribulación, cualquier enfermedad, cualquier dolor, cualquier escasez, cualquier problema de familia, teniendo a Cristo es leve, es pasajera, es temporal. Gloria a Dios, gloria a Dios. Hay una frase que dice la gente que todo tiene solución menos la muerte. ¿Qué decir a las personas que han perdido un ser querido? Estamos en un tiempo muy difícil, muchas familias han perdido seres queridos. Entonces, no hay palabras para consolar ese dolor de alguien que pierde un ser querido. No hay palabras humanas. ¿Por qué? Porque lo que ven nuestros ojos físicos es una pérdida irreparable. ¿Qué consuelo puede haber para la muerte? Físicamente no hay consuelo, humanamente no hay consuelo, pero la palabra nos da consuelo sobre la muerte. Pablo decía justamente, hablando a los tesalonicenses y hablando a la gente que había perdido seres queridos, hermanos, no quiero que os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. O sea, la palabra no dice que no nos pongamos tristes, pero dice, hay esperanza. Entonces, no podemos nosotros con palabras humanas traer consuelo, pero la palabra de Dios te dice que los que están en Cristo no mueren, sino que pasan de muerte a la vida. En Cristo tenemos vida eterna. Entonces, visto con nuestros ojos físicos, vemos a la muerte como un fracaso, como una pérdida irreparable, como oraciones no contestadas. Pero viendo la muerte con los ojos eternos, sabemos que las personas que se han ido de esta tierra salvas, han pasado de muerte a vida, están con el Señor, viven para siempre y están felices. La Biblia dice que la vida que Dios tiene preparada después de esta es mucho mejor. Nosotros nos aferramos a esta porque no conocemos la otra, pero el mismo Dios que creó esta vida, que nos gusta disfrutar, creó otra, que es la vida eterna, que dice que es muchísimo mejor que esta. Por lo tanto, consolamos a la gente que ha perdido un ser querido y nosotros mismos nos fortalecemos sabiendo que lo que sucedió fue que ellos se adelantaron simplemente a estar con Dios, pero allí vamos nosotros también. Visto de lo eterno, no hay muerte, no hay separación que dure para siempre, porque Cristo vino a dar vida y vida en abundancia. Gloria a Dios. Visto desde lo eterno, la muerte sería una victoria más del Hijo de Dios. Por eso Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia, porque él veía las cosas desde lo eterno. Cuando nos miramos a nosotros mismos, con ojos naturales, ¿qué vemos? Vemos imperfección, vemos debilidad, vemos que fallamos todo el tiempo. Y si solamente nos concentramos en nuestra visión natural, nos sentiríamos indignos siempre de estar en la presencia de Dios. Pero el Señor te invita a que te mires y me mire como dice la palabra que somos. Fuimos adoptados, somos hijos de Dios. Jesús murió, perdonó nuestros pecados y si estamos en Él, somos nueva criatura y Dios nos ve como santos, Dios nos ve como bendecidos, Dios nos ve como hijos suyos. ¿Qué miramos cuando vemos a la gente con ojos naturales? Vemos lo mismo, debilidad, imperfección, pero esta vez, entonces, ¿qué hacemos? Juzgamos, condenamos, no tenemos misericordia.
Cuando miramos a nosotros mismos, vemos debilidades y errores y nos sentimos indignos. Ahora, cuando miramos a los demás, vemos errores, debilidades, criticamos, juzgamos y condenamos. Pero yo te invito a que también veas a todos los demás, a todas las personas, sean hermanos, sean amigos o sean enemigos, velos con una visión eterna. Dios dio a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios ama a todos los seres humanos, no importa cómo son, Dios los ama y la oportunidad es para todos. Si aceptan a Cristo, pueden tener vida eterna. Y si no aceptan a Cristo, la consecuencia será la perdición. Cuando vemos las cosas de lo eterno, nunca dejaremos de darle gloria a Dios en cualquier circunstancia. Seguiremos declarando que Dios sana, que Dios prospera, que Dios bendice. Pero aún en las peores crisis podemos estar seguros que Dios está con nosotros y desde lo eterno nunca para el Hijo de Dios hay derrota, porque Cristo dijo que tenemos en Él vida y vida en abundancia. Yo invito a aquellos que aún no aceptaban a Cristo, que en esta noche sepan que en esta vida, no importa que tengamos salud, tengamos prosperidad, tengamos bienestar, podamos disfrutar de placeres, todo esto se termina. Dice la palabra que todo lo temporal o lo terrenal es leve, temporal y pasajero. Todo esto se termina. La salud te puede durar 100 años, pero llegará el momento que tendremos que irnos de esta tierra y entonces hay que asegurarse la vida eterna. Y dice la palabra que la vida eterna es conocer a Cristo. Entonces yo te invito, si aún no aceptaste a Jesús, que en esta noche lo hagas, diciéndole: Señor Jesús, te recibo como mi Salvador. Recibo la vida eterna que tú compraste para mí en la cruz del Calvario. Y a partir de hoy soy salvo, soy sano y soy bendecido. Y en el momento que tenga que irme de esta tierra temporal, tengo asegurada la vida eterna con Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Les doy 2 herramientas para ejercitarnos para ver lo que no se ve, para ver lo eterno. 2 herramientas que podemos utilizar cada día para ejercitar nuestra visión espiritual, para ver lo que decía la palabra, no mirando las cosas terrenales, sino mirando lo eterno, porque lo terrenal es pasajero, pero lo eterno es permanente. Entonces hay 2 herramientas que le quiero dejarles, que es leer la Biblia cada día, leer todos los días la palabra, y no solamente leerla, sino creerla y hablarla. Eso renueva nuestra mente. No importa la dificultad, el problema, cuando lees la palabra va a renovar tu mente para que puedas comenzar a hablar en fe. Y si hablas en fe, entonces tu alma se renueva, tu mente se renueva y las dificultades van a parecerte leves y pasajeras comparados con la gloria de la palabra de Dios. Y segundo, alabar a Dios en todo tiempo. Cuando alabamos a Dios, lo que hacemos es que nuestra mente engrandecemos al Señor. Y esa mente que estaba ocupada en engrandecer el problema. Porque usted puede decirme, estoy tan mal que no puedo alabar a Dios. Seguramente está hablando otra cosa. Está diciendo estoy mal, está diciendo la enfermedad es grande, está hablando del problema y de alguna manera está alabando el problema. Y el problema se está haciendo grande en su mente. Pero alabar a Dios no solamente bendice a Dios, sino especialmente bendice tu vida y mi vida, porque cuando le alabamos, imaginamos, vemos por la fe un Dios tan grande que entonces los problemas inevitablemente van perdiendo importancia. Lee tu Biblia cada día, alaba a Dios todos los días, no importa si lo sentís o no lo sentís, hacelo, esforcémonos para hacerlo y veremos que la gloria de Dios va a tener la importancia en nuestra mente tan grande que todo lo demás va a parecer, como decía Pablo, leve, pasajero y momentáneo. Cierra tus ojos, levanta tus manos allí donde estás y vamos a darle gracias a Dios en esta noche. Señor, gracias por esta palabra. Declaramos que tú eres grande, que tú eres todopoderoso. Declaramos que no hay nada imposible para ti, Señor, y todo lo que necesitamos en toda nuestra vida ya Cristo lo hizo en la cruz del Calvario. Allí nos sanó, allí nos prosperó, allí nos dio vida y vida en abundancia. Señor, lo que necesitemos en esta noche lo tenemos en el nombre de Jesús. Por eso declaramos sanidad para los que están enfermos, Señor, liberación para aquellos que estén oprimidos en sus mentes, Señor, consuelo para aquellos que estén tristes, Señor, fortaleza espiritual para aquellos que estén débiles, y en el nombre de Jesús en esta noche yo te ruego que sobre todas las cosas abra nuestros ojos espirituales para ver que, Señor, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Gracias, Señor.
Estamos sanos, bendecidos y fortalecidos en ti, Señor, y queremos cada día leer tu palabra, y no solo leerla, sino creerla, declararla. Lo que vemos en tu palabra, lo creemos, lo hablamos, Señor, y declaramos, Señor, que tú estás con nosotros, y tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? En el nombre de Jesús, declaro bendecido a la iglesia, a cada familia, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén. Celebra la presencia de Dios que está en tu vida en esta noche y dale gracias a Dios. Amén. Gloria a Dios.